Muy bien, entonces, si se dan cuenta, en el video previo que trabajamos con tablas de verdad un poco más extensas, llegamos a una pregunta que tal vez no quedó del todo clara. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos tres proposiciones atómicas, P, Q y R, o tres variables proposicionales a las cuales les podemos asignar diferentes combinaciones de verdad, bueno, de valores de verdad. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas filas ocupa nuestra tabla? Fíjense que aquí, pues yo supe que eran 8. Pero, ¿qué tal si ustedes dijeran, pero cómo yo sé que efectivamente hay 8 combinaciones? ¿Cómo puedo hacerlas de manera ordenada? Si me dieran 4, 5, 6, 7, 8, n variables proposicionales, ¿cuántas filas ocuparía mi tabla? Y esto va a ser muy importante para el futuro, en el que pues ya no va a salir rentable hacer tablas de verdad. Pero entonces a todo esto, pues tenemos que descifrar entonces la pregunta de cuántas filas ocupa mi tabla de verdad. Entonces, tómate tu tiempo, intenta pensar cuántas deberían de ser y si es posible y dar una demostración de ello. Ahora yo diré la respuesta. Entonces, primero, vamos a empezar a formar nuestra intuición de por qué debería de cómo saber cuántas filas ocuparíamos. Entonces, primero, ¿cuántos distintos valores o cuántas combinaciones, cuántas filas ocuparía yo para una variable? Entonces, supongamos que mi variable es P. Bueno, pero yo sé que cualquier proposición solo puede tener dos cosas, o verdad o falso. Solo puede ser esas dos cosas. Entonces solo voy a ocupar dos filas. Entonces si se dan cuenta en el video anterior, por ejemplo, había una donde teníamos justamente P, solo teníamos las combinaciones de verdadero y falso. Muy bien, hasta ahí espero que esté todo claro. Ahora, para 2. Ok, entonces vamos a escribirlas. Para 2 todavía es viable hacerlo a mano. Entonces decimos, tengo P y Q, que son mis variables proposicionales. Ok, P puede ser verdadera y Q verdadera. Muy bien. Pero pudo haber sido que P era verdadera y Q falsa. Pues sí. Ahora, P falsa y Q verdadera, y P falsa y Q falsa. Ok, entonces estos cuatro son fáciles de sacar. Y es evidente que ya no hay otro porque pues P solo podía tomar esos dos y Q solo esos dos. No puede haber otra variación. Entonces, para dos variables tenemos estas cuatro. Ahora, el asunto se empieza a volver interesante para 3, porque ya desde 3 ya no es viable hacerlo a mano. O nos podríamos tal vez olvidar de una. ¿Cómo sabemos que no nos olvidamos de una? Para 2 era muy obvio, pero para 3 tal vez ya no tanto. Entonces tenemos las variables P, Q y R. Entonces, P va a ser esta primera fila. Entonces, toda esta primera fila va a ser P. Toda esta segunda va a ser Q. Y esta tercera va a ser R. ¿Ok? Entonces, fíjense, P puede tener solo dos valores. Entonces, verdadero y falso. Entonces, ahí es como el principio de nuestro caminito. Muy bien, tenemos como dos ramas. Está bien, tomemos la rama en donde P es verdadero. Bueno, pues si tomamos que P es verdadero, se nos generan de nuevo dos caminos, dos aberturas, donde Q es verdadero y donde Q es falso. Ahora, supongamos que nos vamos por la rama donde Q es verdadero. Pues se nos van a hacer ahora otras dos ramas, porque R puede tener dos valores. Se nos va a hacer la rama en donde es verdadero y donde es falso. Ahora, solo para que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando, supongamos que nos fuimos por el camino donde Q era falso, pues igual, R va a formar dos caminitos, verdadero o falso. Ok, fíjense, ¿qué pasó aquí? Cuando Q era verdadero, terminamos con dos combinaciones distintas. Una donde era verdadero, 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 una donde era verdadero, verdadero, falso. Y cuando hicimos la rama de falso, hicimos lo mismito. Fíjense, verdadero, falso, verdadero y verdadero, falso, falso. Esta de aquí se nos duplicó acá. Fíjense que justo esta rama está como copiada acá, nada más que aquí en lugar de verdadero dice falso. Pero si sabemos que se nos duplica, ¿ustedes cuánto dirían, bueno, cuánto estarían dispuestos a apostar? Porque aquí se va a formar el número de ramas igual que aquí. Entonces, entonces vamos a hacerlo. Pues de falso va a salir un verdadero, va a salir un falso para Q, luego aquí va a salir verdadero y falso, y luego aquí va a salir verdadero y falso. Fíjense que fue lo mismo. Entonces, si calculamos una de las ramas, ya podemos calcular la otra, porque tienen el mismo número de combinaciones. Entonces, si nosotros aquí ya sabíamos que había 4, automáticamente en donde P es falso va a haber 4. Ok, eso fue más resumido, ¿no? Y fíjense que este árbol, construir este árbol ya nos da una manera ordenada
de poder sacar las distintas combinaciones. Fíjense, ya verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, falso. Que si se dan cuenta es exactamente como yo las escribo, o como las escribí en el video anterior. Precisamente yo hago este árbol de elecciones. Pero fíjense, aquí calculamos como todo el del verdadero y pudimos deducir cuál era el del falso. Pero todavía podríamos resumir más, ¿no? Para 4, pensemos para 4. Entonces aquí tendríamos P, Q, R y S. Entonces tenemos 4 variables. Entonces, ahora ya no vamos a hacer todo el árbol porque ya sabemos que lo podemos resumir. Pero ahora lo vamos a resumir al máximo. Entonces podemos hacer P verdadero, Q verdadero, R verdadero. Y en ese, ya se nos hacen las dos opciones. Ahora, sabemos que aquí estas opciones se nos van a duplicar. Entonces aquí tenemos 2. Pero sabemos que se nos van a duplicar porque R tiene 2 opciones. Tiene también el falso. Sabemos que aquí va a haber otras 2. ¿Sale? Aquí también va a haber otras 2. Pero sabemos que aquí también hay un falso. Entonces se nos va a duplicar lo que de aquí nos salió. Entonces fíjense, aquí como toda esta rama tenía 4, ¿no? 4 en total. Entonces sabemos que de aquí van a salir 4, ¿sale? Entonces aquí ya sabemos que había 2 y 2. Pero como en Q hay 2 valores, se nos duplican. Y ahora vamos a tener 4. Pero ojo, P también tiene 2. Entonces se nos va a duplicar lo que teníamos de toda esta zona. Entonces si salía 4, pues vamos a tener, teníamos 4, pero más los 4 que de por sí aquí había, pues son 8. ¿Sale? Entonces en toda esta zona había 8. Y entonces aquí, pues va a haber lo mismo, entonces va a haber otros 8. Y en total hay 16. ¿Sale? Entonces, nada más para volver a hacerlo. Entonces, de aquí, de todo este camino, sabemos que hay 2. Muy bien. Pero sabemos que R puede tener otro caminito. Y va a tener las mismas. Entonces va a tener 2. 2 más 2 va a ser 4. ¿Sale? Entonces todo este camino vale 4. Sabemos que Q tiene otro caminito, el de falso. Se nos va a repetir la misma cosa. Entonces también va a tener 4 como resultado. En toda esta área hubo 8. ¿Sale? Como P tiene también otro caminito, pues se va a hacer lo mismo que aquí. Entonces va a haber los mismos 8. Y finalmente las 8 más las 8 nos dan 16. ¿Sale? Entonces fíjense que en cada que nos regresamos en el camino se nos duplican las opciones porque hay justo otro caminito. Si en este caminito había 2, como aquí había 2 caminitos, en total entre los 2 caminos van a tener 4. En total entre los 2 caminos van a tener 8. Y en total entre los 2 caminos van a tener 16. Fíjense que entonces tenemos 2 por 2 por 2 por 2. En cada variable nos duplica cuántas opciones tenemos. ¿Sale? Entonces esto es precisamente el concepto de una permutación. Y precisamente de esta manera es como se enseñan las permutaciones. Entonces nos sale 2 por 2 por 2. ¿Sale? Entonces ahora simplemente falta ver que esto funcione. Entonces, si efectivamente es una permutación, si nosotros tenemos n variables, vamos a tener 2 a la n, ¿sale? 2 a la n combinaciones. Porque, por ejemplo, fíjense en los anteriores, bueno, es más, aquí lo puse también. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar que sí funciona para los que comprobamos. Entonces, si teníamos una variable, ¿sale? Donde n es el número de variables. Entonces, si teníamos una, pues efectivamente teníamos 2 opciones, verdadero y falso. Si teníamos 2, teníamos 4. Si teníamos 3, teníamos 8. Y el que acabamos de hacer, si tenemos 4 variables, nos salieron 16. ¿Sale? Entonces, esto de aquí es como la intuición de por qué el número total de permutaciones es 2 a la n. Pero para demostrar esto, debemos ocupar el concepto de inducción matemática. Entonces, aquí no lo voy a hacer, porque luego haré unos videos explicando cómo se hace la inducción matemática. Pero a aquellos que aún no la sepan, se pueden de momento quedar con esta intuición y simplemente ustedes reforzarla de esta manera.